Saludos y bienvenidos. Hoy nos vamos a meter de lleno en un territorio bastante complejo y, la verdad, fundamental. Súper necesario. El papel de los hombres en el feminismo. Porque, a ver, la conversación sobre igualdad de género, y con toda lógica, se ha centrado en las voces y las experiencias de las mujeres. Por supuesto. Pero siempre queda una pregunta en el aire. ¿Qué pasa con los hombres? O sea, ¿por qué algunos sí se suman como aliados, mientras que otros, que quizás en privado apoyan la igualdad, se queden callados? Es la gran pregunta, sí. Y para explorarla, pero no desde la opinión, sino desde la psicología, tenemos un documento académico fascinante. A ver. Es de la revista Psychology of Men and Masculinities. Se titula Men in Feminism, A Self-Determination Perspective and Goals for the Future. Y es de Charlotte Moser, Jacqueline Siegel y Sean Wiley. O sea, que es casi como un manual de instrucciones para la psique masculina en este tema. Algo así, sí. Y la premisa, si entiendo bien, es que para que un hombre sea un aliado de verdad, uno consistente, no basta con decirle que tiene que apoyar. La clave está en su motivación interna. Justo ahí. Así que hoy esa es nuestra misión. Desentrañar esa psicología. ¿Cuál es ese motor que puede hacer que apoyar la igualdad de género no sea una obligación, sino una convicción real? Exactamente. Se trata de pasar del deber ser al querer ser. Bueno, empecemos por el principio. El artículo deja muy claro por qué es importante que los hombres participen. Y no es solo un asunto de tener más gente. No, para nada. Mencionan algo que puede ser hasta un poco polémico. Cuando un hombre se opone al sexismo, su mensaje a veces tiene más impacto en otros hombres. Desafía la norma del grupo, claro. Exacto. Pero el punto que a mí me parece más potente es que el feminismo también es bueno para los propios hombres. Y este es un punto de partida crucial. No se trata de un acto de caridad. No. Es una liberación mutua. El texto es muy claro al vincular las normas rígidas de la masculinidad tradicional. Eso de no mostrar emociones, ser siempre el proveedor, la agresividad. Todas esas las vincula con peores resultados en salud física y mental para los hombres. Hablamos de depresión, ansiedad e incluso un mayor riesgo de suicidio. Romper esas jaulas es un beneficio directo. Pero a ver, si los beneficios son tan claros, ¿dónde está el cortocircuito? ¿Por qué no vemos una avalancha de hombres sumándose activamente? Porque las barreras son muy potentes. El artículo identifica varias. ¿Cómo cuáles? Bueno, la primera es casi obvia. El simple desconocimiento. Muchos hombres no son conscientes de la escala real de la desigualdad, porque no la viven en primera persona. Claro. Luego está la mentalidad de suma cero. La idea de que si las mujeres ganan, los hombres pierden algo. Esa misma idea errónea. A ver, imaginemos una situación. Un hombre, llamémosle Marcos, se considera buena persona, cree en la igualdad, pero está en una cena con amigos y alguien hace un chiste sexista. Marcos se siente incómodo, sabe que está mal, pero no dice nada, se queda callado. ¿Por qué? Ahí es donde entran las barreras más profundas, ¿no? Justo ahí, Marcos teme las consecuencias sociales. El artículo habla del miedo a violar las normas de masculinidad. Claro, que lo tilden de exagerado o de políticamente correcto. O peor, que lo perciban como poco hombre, como femenino. Ese estigma es una fuerza de control social muy, muy poderosa. Y hay un dato en el estudio que me dejó pensando mucho. ¿Cuál? Dice que los hombres subestiman masivamente cuánto apoyan otros hombres la igualdad de género. De verdad, eso me sorprende. Es un fenómeno psicológico que se llama ignorancia pluralista. ¿Ignorancia pluralista? Sí. Marcos, en esa cena, piensa que es el único al que le incomodó el chiste. Ok. Pero quizá el amigo que está a su lado siente exactamente lo mismo. Pero como nadie dice nada, ambos concluyen que a los demás no les importa o que son los únicos raros. Entonces el silencio de uno refuerza el del otro. Exacto. Se crea una falsa norma de apatía o de complicidad. Cada uno se siente solo en su convicción, cuando en realidad podrían ser la mayoría. Es una trampa perfecta. El silencio se perpetúa a sí mismo. Totalmente. Y frente a todo esto, uno pensaría que la solución es presionar más, educar con más fuerza. Pero aquí es donde el artículo da un giro interesante. Sí, proponen algo diferente. No se trata de forzar el cambio desde afuera, sino de cultivar algo que ya existe adentro. Le llaman la teoría de la autodeterminación. Y este es el corazón de su argumento. La teoría de la autodeterminación, o SDT, nos dice que no todas las motivaciones son iguales.
Hay una diferencia enorme entre hacer algo por obligación y hacerlo por convicción. A ver, explícanos eso. Por un lado está la motivación controlada. Actúas para evitar un castigo, para no sentirte culpable o para recibir un premio, como la aprobación de los demás. ¿Es el que pone un post en redes el 8 de marzo para quedar bien, pero en su día a día no mueve un dedo? ¿O el que sigue las reglas de diversidad de su empresa solo porque lo obligan? Justo. Es una motivación súper frágil. Se cae en cuanto quitas la presión de afuera. Ok, El objetivo, según el artículo, es fomentar la motivación autónoma. ¿y esa cuál es? Es cuando actúas porque la causa se alinea con tus valores más profundos, porque la has integrado en tu propia identidad. Haces lo correcto no porque te vigilan, sino porque es parte de quién eres tú. Y esa es la motivación que perdura, me imagino. Esa es la que sobrevive a los obstáculos y al tiempo. Ok, pero me detengo un segundo ahí. El artículo propone que para llegar a esa motivación, la participación en el feminismo debe satisfacer 3 necesidades psicológicas universales: autonomía, conexión y competencia. Así es. Pero, a primera vista, suena como la fórmula para motivarse para cualquier cosa, ¿no? Para aprender a tocar la guitarra o para ser bueno en tu trabajo. ¿No es simplificar demasiado un problema social tan complejo? Es una excelente pregunta. Y creo que lo brillante del argumento no es inventar necesidades nuevas, sino demostrar cómo un movimiento social puede y debe apelar a estas necesidades humanas tan fundamentales para ser efectivo. Entiendo. No es simplificar el problema, es encontrar una palanca de cambio universal en nuestra propia naturaleza. El cómo lo hacen es lo revelador. De acuerdo, me convenciste. Vamos a desglosarlas una por una. Empecemos con la autonomía. ¿Cómo se logra que un hombre sienta que apoyar el feminismo es una elección propia y no una imposición? El artículo propone varias vías. La primera, reformular el feminismo. Que no sea una tarea de ayudar a las mujeres, sino un proyecto de liberación que también le concierne a él directamente. Darle la vuelta. ¿Sí? El ejemplo que dan es clarísimo. Luchar por permisos de paternidad más amplios. Esto no solo beneficia a las mujeres. Le permite a los hombres un vínculo más profundo con sus hijos, claro. Exacto. Y los libera del rol viejo de ser solo el proveedor. De repente ya no es un tema ajeno. Es sobre su vida, su familia, su bienestar. Ve que tiene un interés personal en el resultado. Y esa es la clave de la autonomía. Segundo, conectar el feminismo con valores que muchos hombres ya tienen. La justicia, la equidad, la protección. O sea, en lugar de venderlo como un paquete ideológico nuevo, es mostrarlo como la aplicación lógica de valores que ya tiene. Justo. Así la resistencia defensiva baja muchísimo. Y tercero, y esto es quizá lo más difícil, es fomentar conversaciones donde los hombres puedan explorar estas ideas sin sentirse inmediatamente juzgados o atacados. Espacios para la duda y la reflexión honesta. Eso mismo. Entendido. Entonces, si la autonomía es encontrar el porqué personal, la conexión se trata de no sentir que estás solo en ese camino. Voy bien. Vas perfecto. Y se aborda en 2 frentes. Así. El primero es la conexión con otros hombres. Hay que romper esa trampa de la ignorancia pluralista que decíamos. Hacer visible que hay otros que piensen como tú. Sí, visibilizar a los hombres que ya apoyan la igualdad, mostrar que no es algo raro o que te aísla. Combatir los estereotipos negativos sobre los hombres feministas es crucial. Y el segundo frente sería la conexión con el propio movimiento feminista, ¿no? Que es donde muchos hombres sienten una barrera. ¿Sienten que no son bienvenidos? O que cualquier cosa que digan va a estar mal. Precisamente. El documento habla de desmantelar lo que llama el mito de la misandria, esa idea falsa de que las feministas odian a los hombres. Ujú. Sentir que tu apoyo es bienvenido y apreciado satisface esa necesidad de pertenencia. Sin embargo, y el artículo es muy enfático en esto, A ver. hace una aclaración crucial. No es responsabilidad de las mujeres hacer todo este trabajo emocional para que los hombres se sientan cómodos e incluidos. Ese punto es vital. No se puede poner una carga adicional sobre el grupo que históricamente ha sufrido la opresión. Sería como pedirle a los exhaustos que carguen también el equipaje de los que llegan tarde. Tal cual. La responsabilidad de crear esos espacios recae más en los hombres que ya son aliados, para que guíen a los que están empezando. Lo que nos lleva directo a la tercera necesidad, la competencia. Que entiendo que no se refiere a ser competitivo, sino a sentirse competente, capaz de hacer algo. Exacto. Sentir que tienes las herramientas para contribuir de forma efectiva. Volvamos a Marcos en la cena. Ok.
Quizá una de las razones por las que no habló no fue solo el miedo. Sino que no sabía qué decir. Eso. No sabía cómo intervenir sin empeorar las cosas. Es la clásica parálisis por análisis. Te imaginas 1000 formas en que puedes meter la pata. Dices algo incorrecto, ofendes a alguien. Te tachan de condescendiente y al final, el resultado es el silencio. Es que es una sensación muy real. El miedo a hacerlo mal es un inhibidor gigante. ¿Y cómo se construye esa competencia? El artículo sugiere ser muy concretos. En lugar de mandatos abstractos como «sé un aliado». Que no significa nada en la práctica. Exacto. Se necesitan guiones, herramientas específicas. Mencionan los programas de intervención de espectadores, los Bystander Intervention Programs. Ah, sí, los he oído. Son un ejemplo perfecto. No te dicen «detén el acoso». Te enseñan técnicas claras. Puedes crear una distracción, puedes dirigirte al acosador, puedes ofrecer apoyo a la víctima después. Te dan un menú de opciones y eso aumenta la confianza. Te da algo a que aferrarte. Y el otro pilar para la competencia es tener modelos a seguir. Ver a otros hombres, líderes, colegas, amigos, navegando estos espacios. Eso demuestra que es posible y te da como un mapa. Mentores. Mentores que pueden crear espacios seguros para aprender, para hacer preguntas tontas sin ser crucificado, que es un miedo muy presente. Entonces, si lo resumimos, el argumento no es que haya que convencer a los hombres con datos, ni obligarlos con presión. No. Se trata de crear un entorno donde apoyar la igualdad sea una elección personal y valiosa. Autonomía. Un camino que se recorre en compañía. Conexión. Y una tarea para la que tienes las herramientas. Competencia. Has dado en el clavo. Es un cambio de enfoque, de la coerción a la inspiración. Y el documento cierra con 2 advertencias importantes. La primera, este enfoque debe ser interseccional. El objetivo es apoyar a todas las mujeres. Incluyendo mujeres de color, mujeres trans, con discapacidad. Por supuesto. Un feminismo que solo se centra en mujeres blancas y cisgénero es incompleto. Reproduce otras opresiones. Totalmente. Y me parece clave porque a veces se critica que el foco en el aliado masculino puede, irónicamente, terminar recentrando la conversación en el hombre y sus sentimientos. ¿Cómo se equilibra eso? El artículo lo aborda al final. Reconoce que este cambio psicológico individual es solo una pieza del rompecabezas. Ah, ok. No sirve de nada tener hombres supermotivados si no usan esa motivación para desafiar y desmantelar los sistemas opresivos más grandes. Las leyes, las políticas, las normas culturales. La motivación personal es el combustible. Pero el vehículo debe ser la acción colectiva y estructural. Lo que me queda claro de todo este análisis es que la calidad de la motivación lo es todo. Un aliado que actúa por convicción interna es infinitamente más resiliente y efectivo que uno que lo hace por presión. Sin duda. Y este modelo de autonomía, conexión y competencia ofrece un mapa psicológico increíblemente útil para entender cómo fomentar ese compromiso profundo. Es una hoja de ruta, sí, para ir más allá del deberías y enfocarse en el quiero y puedo. Se trata de transformar una responsabilidad externa en una parte integrada de tu identidad. Y cuando eso pasa, Las acciones se vuelven sostenibles. Se mantienen incluso cuando nadie aplaude o cuando el camino se pone difícil. y con esto llegamos a la reflexión final. Este documento nos ofrece un camino sofisticado, empático, para que los hombres se unan al movimiento. Pero nos deja con una pregunta que, creo, resuena con mucha fuerza. ¿Hasta qué punto el esfuerzo por satisfacer las necesidades psicológicas del grupo históricamente privilegiado puede entrar en tensión con las necesidades y prioridades urgentes del grupo que ha sido oprimido? ¿Dónde está el equilibrio entre construir puentes para invitar a los aliados y mantener el foco, sin concesiones, en la liberación de quienes más lo necesitan?